de las preguntas. Hubieron algunas preguntas ahí de algunas ambigüedades. Eso puede pasar. La idea es, como les digo, no es una evaluación, sino disparadores. Les comparto pantalla. Empezamos con la pregunta 1. Esta es más conceptual. Dice completar la definición de calor. El calor es la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de, y las opciones eran variables macroscópicas, concentraciones y temperaturas. Acá un poco nos metemos y nos adelantamos. Si bien nosotros estamos empezando a ver lo que es termodinámica, esto es un flujo de, digamos, es un fenómeno de transporte. Después van a tener una materia que es toda una materia dedicada a lo que son fenómenos de transporte. El caso del calor es un flujo producido por una diferencia de temperatura. Si la diferencia es de concentraciones, el flujo que se produce es una difusión. Y en el caso de variables macroscópicas, no aplica, tiene que ver más con la definición de trabajo, ¿no? Que esa es la gran diferencia entre el trabajo y el calor. El calor tiene que ver más con variables microscópicas o relacionadas a la temperatura, a la agitación molecular, ¿no? La pregunta 2 nos habla cuáles son las variables que dependen de la evolución del sistema. Esto es lo que hablamos al principio de la clase. Tanto trabajo como calor son dos variables que dependen de la evolución y del camino que tome mi sistema en particular, ¿no? Acá era opción múltiple, lo correcto era elegir la A y la C. Tanto la energía interna como la entalpía son variables de estado. El ejercicio 3 dice, ¿cuánto vale el trabajo en la evolución desde el punto B al C? Fíjense, es como planteamos al principio de la clase, esto es una evolución a volumen constante, el trabajo es 0, ¿no? Las otras opciones, sin los valores de presión y volumen no es posible realizar el cálculo, eso es falso. La integral bajo la curva, bueno, ahí si nos quisiera poner digamos, en fundamentalistas podríamos decir que sí, pero en este caso puntual lo más certero es poner 0, ¿no? O infinito. Infinito también es una opción que es falsa, ¿no? El 3 era ese, sí. El 4 dice, en el proceso que se grafica, la variación de entalpía es negativa, positiva, 0, o no hay información suficiente. Si abren la imagen, fíjense que tenemos la flecha va desde una molécula de agua en estado sólido a una molécula de agua en estado líquido. Inclusive acá se ve en inglés, dice, hay calor absorbido, ¿no? Entonces, la variación de entalpía tiene que dar consistente con ese proceso que es endotérmico, ¿no? Entonces tiene que ser positivo. Si fuese al revés, como es el caso de la pregunta que viene, en punto 5, esto es una reacción, fíjense, que es una combustión, pasa de metano más oxígeno a dióxido de carbono más agua. Acá nos preguntan la variación de entalpía en este proceso, ¿cómo es? Lógicamente es una combustión exotérmica y por ende la variación de entalpía es negativa. Después en el 6, la evolución de la figura es una expansión isotérmica de un gas y el área bajo la curva representa el calor absorbido o liberado en la evolución. De vuelta, esto lo que dijimos al principio de la clase, el trabajo que consideramos es el de expansión-compresión, es menos la presión por el diferencial de volumen, es decir, el cambio volumétrico,
por lo cual, al hacer la integral de la curva, en este caso es un isotérmico, una expansión isotérmica, el trabajo, al hacer esa integral, el trabajo es el área bajo la curva. Entonces, esto era verdadero. Bueno, calcular la cantidad de calor necesaria para elevar una masa de 500 gramos de hierro de 15 grados centígrados a 85. El calor específico del hierro es 0,114, ¿no? Nos dan la capacidad calorífica, estamos en un sólido, tenemos la masa y tenemos el salto térmico. Es un cálculo directo, ¿no? Es masa por capacidad calorífica por el salto térmico. Bueno, acá en el 8, algunos me preguntaron, ¿estaba seteado como para que la opción correcta sea sublimación? ¿Es igualmente válido volatilización? Eso se considera como bien. Y simplemente era describir o llamar al proceso de cambio de fase desde sólido a gaseoso. Eso es un poco más viejo, no es tanto termodinámica, o por lo menos no es de lleno esta unidad, pero tiene que ver, ¿no? Perdón, estamos en el 9. Mauri, ya que estoy, interrumpo un poco con una pregunta que hizo Juan, que pregunta por el calor específico si es a presión o volumen constante. Cuando estamos hablando de sólidos o líquidos, son incompresibles, ¿sí? Entonces el calor específico es simplemente eso, es indistinto si es a presión o a volumen constante, ¿sí? No varía. Por eso no se aclara cuando hay un sólido o un líquido. Bien. Después en el 9 nos preguntaba qué cantidad de calor será necesaria para calentar el agua de una pileta que contiene 25.000 litros de agua si se desea aumentar su temperatura desde 20 a 30 grados centígrados. Lo mismo, ¿no? Tenemos en este caso un volumen. En muchos trabajos prácticos, Carlos también les comentó, hacemos simplificaciones sobre las propiedades, sobre todo las del agua, que son las más conocidas. Simplificamos y podemos decir que la densidad es 1 kilogramo por litro, ¿no? Y lo mismo con la capacidad calorífica. Empiecen a conocer esos parámetros del agua, sobre todo, que con esos parámetros directamente sale el calor como masa por Cp por delta T. Perdón, y el 10... Sí. Perdón, me meto. Sí. La capacidad calorífica del agua es un dato que se da por sabido en esta materia, que siempre lo damos por sabido porque lo trabajamos constantemente en la práctica y en los ejercicios de la práctica, que es 1 caloría por grado centígrado. ¿Sí? Es un dato conocido y que se da por conocido. Sí, que queda poco tiempo. Después el 4,18 también. Exacto. El 10 dice, si mezclamos 1 litro de agua a 92 grados centígrados con 0,5 litros de agua a 20 grados centígrados, ¿qué temperatura alcanzará la mezcla? Esto es lo mismo, es plantear un balance de energía en la mezcla de dos sistemas, ¿no? Es un sistema, por un lado, el agua a una determinada temperatura, o dos volúmenes de agua, los mezclamos con un volumen final y eso alcanza un equilibrio térmico. Entonces tenemos que plantear una situación final con una temperatura incógnita. Eso, fíjense, si lo pudieron hacer, buenísimo. Si no, revean la forma de plantear ese tipo de mezclas. Si no, si necesitan que hagamos alguna explicación más detallada,